le plazca tenernos aquí, estamos aquí. Amén. Y cuando Él diga, hey, venga, Y la intención de nosotros estar aquí es llevarle la bendición de lo que es la palabra de Dios. Hoy hablaremos de las oraciones, el poder de la oración. Y tenemos lectura en el libro, la primera carta de Juan, en su capítulo 4, versículo 5. Estaremos hablando de algo que no es de aquí, pero funciona aquí, pero funciona aquí. que es la oración. Y tenemos referencia bíblica, no directa de la oración, sino del entendimiento que deben tener los hombres y mujeres de fe cristiana. Dice la Biblia allí, 4:5 de la primera carta de Juan. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Con esto queremos decir de que la oración es una herramienta espiritual. Y única. Y única, no hay sustituto. No, No hay sustituto porque usted tiene un alicate, ¿verdad? sí. Y usted tiene una llave 10, un alicate flojo, un tornillo 10. Floja cierta cosa porque es sustituto de cualquier llave. Pero la oración no tiene sustituto. Y es la mejor herramienta que puede tener el ser humano. El ser humano. No voy a decir los cristianos, el ser humano. Porque aunque la oración a Dios es diversa, a través de una oración, puede ser una oración de gratitud a Dios, puede ser una oración pidiendo, solicitando algo, puede ser una oración también de consulta. Tú puedes estar consultando a Dios para que te guíe, te dé una idea de lo que usted va a hacer. Y así suelen ser un poco diversas todo tipo de oración, pero para muchas personas esto es una locura, que no hay que orar, que hay que quizá accionar. Hubo alguien que me dijo, para mí todo el que ora es un cobarde. Le dije, ajá, ¿y tú me puedes explicar eso? Y me dijo, bueno, para mí todo el que anda arrodillándose y haciendo así es porque está lleno de miedo. Y en ese momento yo le dije, bueno, y las personas que hablan como tú están también llenos de miedo. De torpeza. Claro, porque y con la arrogancia y una presentación quizá agresiva, verbal agresiva, ¿verdad? Quieren presentar o ocultar de la máscara de lo que en verdad ellos temen. Y en verdad la Biblia nos manda a que no temamos a nada más que a Dios, más que a Dios. ¿Y qué tipo de temor es este? Bueno, un temor de respeto y reconocimiento. un temor por amor. ¿Eh? El temor a Dios es por Exacto, amor. un temor de amor, así como Y por ustedes ven. por eso es que Él nos dice, con amor y temor. Con Amor y fuerza. Exactamente. Entonces, hay una declaración que hace el apóstol Juan aquí, que hay personas que usted le va a hablar de estas cosas y no creen eso, ni quieren que usted le hable de eso, pues usted no lo puede obligar porque ellos no son de Dios. El que no es de Dios no recibe estas cosas. Ahora vemos, a ver si nuestro director, Henry, tiene la imagen ahí de algo que se ha tornado con mucho precedente y mucha influencia de lo que ha estado pasando en la incidencia política mundial, y es la representación como presidente de los Estados Unidos ya, primero, antes de ser presidente, cuando era electo ya presidente de los Estados Unidos, Donald Trump pide la oración, la intervención por la oración, porque él entendía, y nosotros también entendemos, porque hemos tenido evidencia del poder de la oración. Ahí está la imagen. En esa imagen es antes de ser presidente
y antes de ser también herido. los intentos de homicidio que se estaba formulando. Entonces, más allá de la seguridad del servicio secreto, y quién sabe cuántos servicios aparte de los secretos hay, ¿verdad? Servicios que no son tan secretos, que eran públicos, se necesita para la protección humana. Entonces, más allá de toda la seguridad que pueda tener los Estados Unidos, la cual es una potencia mundial, él entendía, él y muchos de los que le rodean. Y nosotros, porque nosotros entendemos. Claro, nosotros lo entendemos, de que las oraciones son una protección espiritual y tienen dominio y abarcan y funcionan. Hasta bajo el agua funciona. Universalmente. Y no se daña No bajo el se agua. daña. La comunicación a través de la oración, que es pidiendo protección divina, protección a Dios. En este caso, ellos no están pidiendo economía, ni están pidiendo salud, ¿verdad que no? Están como Salomón, pidiendo Sí, sabiduría. pidiendo la oración para que se haga la voluntad, La voluntad de Dios. Sí. En este hombre que va a tomar o tomó ya la responsabilidad de lo que es la potencia del mundo, la primera potencia del mundo, que es los Estados Unidos. Y esto no es simplemente mercadeo de que esta es la potencia del mundo, lo es. Lo es. Porque lo que incide en ese poder, en armamento, ¿verdad? Certificado, el poder de defensa que tiene para defender su país e incluso para defender otras naciones. Otras naciones. Porque han incidido para la paz de muchos países, pero también los Estados Unidos es la potencia o son los estados, el gobierno de los Estados Unidos, el que mayor tiene incidencia en asistencia mundial, porque ha sido el país de los países. Claro. Los Estados Unidos es la capital de la ayuda internacional. Y que Peña, los Estados Unidos es el pueblo de Dios dividido allí en 13 primeras colonias. Exacto. Que vivieron allí bajo el amparo divino. Lo pidieron. O sea, presentaron la fundación de los Estados Unidos bajo la divina gracia del Señor. Del Señor. E inclusive, cuando a ellos les suben el impuesto del timbre, del té, los ingleses, o sea, de donde ellos llegaron hasta ahí, huyéndole al tribunal de la Inquisición. ¿Qué era el tribunal de la Inquisición? Fue un tribunal creado en el 1471 que perseguía a los cristianos protestantes. Los quemaban en la hoguera y los acusaban de alquimistas y brujos, siendo mentira, solo porque no creían en los dioses que ellos presentaban. Entonces, O sea, era una dictadura religiosa. religiosa, ok. Y esa persecución Dios le abrió camino a esa gente, a ese pueblo. A ese pueblo de él, el Señor le abrió camino y lo trajo ahí, a esa parte occidental de América del Norte. Llena de petróleo abajo. Llena de todo lo precioso abajo. Yo no sé que no se equivoquen con Dios las no minas se de equivoca. oro. Que hay mucha gente que dice, no, que el oro que hay en los Estados Unidos está lleno de oro. Sí, de pie a cabeza. Y lo grande del caso es que los Estados Unidos tienen la reserva de petróleo más grande que puede haber en la superficie de la Tierra. Lo segundo es que Dios fue que lo llevó a ellos ahí. Y lo tercero es que cuando no hubo nada que comer, como hizo Dios en el desierto con el pueblo de Israel, lo hizo con ellos también. El 25 de noviembre de ese año, 78, le envió Dios una manada de pavo para que comieran. Y no había un peso en los Estados Unidos, porque todo lo recogieron y le pagaron a los ingleses para que le concediera su libertad. Sí. ¿Oyó? O sea que
De Francia vienen los ideales de independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, la independencia de los Estados Unidos se consigue 13 años antes que la Revolución Francesa. ¿Quién influye en eso? Dios. Al igual que nuestro país, la incidencia de la libertad fue bajo oración, Fue divino. la intervención divina, porque Divino. no había... Parecía una quimera eso. ¿De qué manera si no era Dios? No había los recursos en armas ni en ejército para deshacerse de la invasión que tenían aquí, la invasión en ese tiempo haitiana. Sí, y entonces... esta gente, Duarte, Sánchez y Mella, y cada uno de los integrantes de lo que fue la Sociedad Secreta Trinitaria, se armaron, fue bajo fe. Entonces, hoy en día hay muchas personas... por ejemplo, fíjate ahí la frase que usa Duarte cuando forman la Sociedad Secreta Trinitaria. Es algo románico, instituido sobre el latín, en el nombre de la Santísima y Augustísima Trinidad de Dios. Sí. Ahí se refiere al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Exactamente. Bueno, o sea que eso fue sagrado. O sea, esta gente tenía un conocimiento profundo de la palabra, porque... de la palabra y también la intervención divina. O sea, sabían que esto era suficiente para ellos avanzar sobre su independencia y sabían que sus acciones eran justas. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que hoy se benefician de esos ideales y de esos recursos espirituales que se usan en ese momento. Y hoy, aunque se benefician y tienen sus libertades, contradicen cada una de esas cosas. La contradicen, pero es por el estado de ignorancia. A veces porque no. Si ellos... Peña, eso es ignorancia, porque cuando cualquiera de nosotros pretende inmolarse sobre el poder de Dios, es un ignorante. No entiende. Sí lo es, pero quizá tú sabes que hay dos tipos de ignorancia. Sí, hay ignorancia por ventaja. Y otra por inducción. Por inducción. Entonces, yo quiero ser ignorante sobre eso. Yo quiero ser necio. Y quiero... Yo digo que eso es queso y tú dices que es jamón. Que es jamón y yo que es un conconete. Y yo te digo, por dar una mordida, lo muerde y tú dices sabia jabón con el espumazo en la boca, pero es queso. Es queso. Entonces eso no es ignorancia. Eso es lo que te quiero decir. Eso que en su casa le dijeron a él, le enseñaron y pudo hacer evidencia. Pero hoy en día, de cierto modo, quizá los medios hoy en día donde la persona se mueve, lo hace seguir corrientes o ideales que no convienen, pero que le agradan. Pero eso es como el droga. Yo no sé si tú has hablado con un adicto a la droga. Claro. Hay adictos a la droga que me han dicho, Peña, me gustaría a mí ser un hombre de familia, de llegar y comer en una mesa con mis hijos, con una esposa, y venir de mi trabajo. Yo veo la gente cuando llega y tiene esa posición, pero hay algo que es la adicción, que no lo permite. No se lo permite. O sea, él sabe, puede identificar, no ignora cómo funciona lo bueno, pero el gusto, lo deleite, dice Pablo, vosotros sois tentados por vuestra propia concupiscencia. ¿Qué es eso, vuestro deseo? Deseo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí la palabra y nos enseña la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que escudriñar nuestros deseos. A ver si son pecaminosos. O no. O no. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre vamos a estar luchando, como dice Pablo, con la carne. Luchando con lo que es los placeres, lo que me gusta y lo que me conviene. En este sentido, hay que tener una balanza para siempre que va a tener o va a tomar una decisión,
usted poner en balanza lo que le gusta, esta diferencia, no siempre lo que te gusta será lo que te conviene. Será lo que te ¿Y qué conviene. tenemos que hacer? Es doctrinar, domar, entrenar nuestra alma y nuestro espíritu para que le guste lo que verdaderamente le conviene. Y eso, Peña, para que no se nos pase por alto. Y el dominio de esas cosas se consigue es a través de la oración. A través de la oración. Claro, porque tú vas a domar algo que tú no ves, algo espiritual. La mayoría de la conducta de enfermedad que pueda tener un cuerpo son espirituales. Por ejemplo, usted busca personas que tienen problemas estomacales, que tienen problemas en el estómago, y cuando van al médico, No tienen nada. el médico, no, espera, el médico le dice, mira, te está haciendo daño el refresco, por ponerte un ejemplo, oye, es el refresco, Tu mal. sí, por ponerle un ejemplo, yo no soy médico, cada vez que bebes refresco, el estómago tiene tal sensación, y eso duele. hace que haya problemas. Ok, cuando usted lo despacha, esa persona está adicto a los refrescos. Desde que un refresco comienzan las prohibiciones a llamarlo la atención. Sí. Y que quizás si tenía Lo deseo- prohibido que a uno le encanta. Sí, cuando tú no tienes dominio propio, que es lo que dice la Biblia, que tú debes tener dominio propio, Claro, claro, y conocer la conducta humana. claro. ¿Qué es lo que te va a llamar la atención? Las cosas que te provocan adicción. Que las te de aquí. hacen daño. Entonces, ¿dónde está esa provocación? ¿Es simplemente cerrar la fábrica de refresco? No. No, es simplemente Cierra usted, tú tu mala costumbre. usted tener dominio de decir, me llaman a la atención los refrescos, pero me hacen daño. Me No hacen lo daño voy al a cuerpo. tomar. Entonces, No en lo ese voy a sentido, tú lo que haces es que toma control, pero entonces va a tener una lucha interna. Y no hay patillita para eso. ¿Entiendes? Es una lucha interna sobre elección, lo que te conviene, lo que te llama la atención y lo que te gusta. Entonces, ahí también, a través de la oración, usted pide a Dios fortaleza sobre ese sentido. Esa sustitución que hubo, me acuerdo yo cuando los cigarros electrónicos no existían. El cigarro electrónico no existía. El cuando- vapor ese y la el Viper. Eso vino como terapia para dejar de fumar. Y mira la falla. Le prendí en fuego abajo los tigres. Oh, pero mira ahora y hace más daño que el cigarro Sí. y más rápido. Una persona, para tener problemas con el tabaco, duraba hasta 50 años. Hoy, en cuestión de meses, usted está interno con los vapers. Y entubado. Hace más de 20 años, yo vi un cigarro vapor electrónico que lo estaba usando alguien que era adicto al alcohol y al tabaco, al cigarro. Entonces esa persona, sus familiares vivían fuera del país y le trajeron un cigarro terapia, que así era que se llamaba el vapor. Sí, el vapor. Es un cigarro terapia, era un cigarro electrónico. Él me lo enseñó, me dijo, mira, esto me lo trajeron a mí para que deje de fumar. Ya no estoy fumando. Ahora cuando tengo deseo de fumar, lo hago con esto. Pues déjeme decirle que eso era un poquito costoso. Cayó en manos De la diversidad. sí, y de la diversión, porque Sí. comenzaron personas por Por causa de lujo. diversión y lujo, porque era un lujo usarlo. Entonces, fíjese, hoy ya tenemos tiendas exclusivamente de venderse líquido, que cuando es quemado a esa alta temperatura, a través de una frecuencia Eso tira electrónica, más humo, Peña, que la chimenea de un pero ingenio. el generar ese humo es un calentamiento rápido. Interno. Al ser tan rápido en ese dispositivo, eso produce plomo y aluminio. Y eso usted lo inhala a sus pulmones y luego va a tener muy pronto problemas. Entonces, como hoy en día yo me le he acercado a algunos jóvenes y le he dicho, ¿sabías tú la causa de muchas personas que están padeciendo por causa de eso? Sí, yo he visto mucho, pero ¿qué uno va a hacer? Me han dicho. Sí, Digo yo, como que tomar la están decisión, porque uno no se muere de repente. No.
usted se muere dando carpeta, Bueno, dando viaje para el médico. yo tengo 40 años dando carpeta. Entonces le abrían los pulmones a un muchacho, le pusieron un tubo, un respirador mecánico, y lo tenía fuera el respirador. Entonces, cada una de esas cosas, si usted, porque no vamos a negar de que hay cierta fuerza espiritual en esas adicciones, de que usted, sabiendo que se va a enfermar y no quiere dejarse porque ya está adicto, sí, claro, sabemos que no es tan fácil y por eso nosotros presentamos este recurso, que es un recurso espiritual, que es la oración. La oración. Hubo un adicto, compañero mío de iglesia, él me contó que cuando un día, totalmente endrogado, en un área verde o un pequeño parque, se hincó allí porque sentía que apestaba, que se sentía como que no valía nada. Se sentía asqueroso. Sí, sí. Entonces, ya era de madrugada y se sentía, ya hubiese tomado mucho alcohol, había consumido droga. Entonces, ¿qué él hizo? Se hincó y le dijo al Señor que hasta cuándo él iba a estar En esa prisión. ¿Hasta cuándo? Y él dice que cayó como desmayado a través de la sobredosis que tenía ligada con alcohol. Y escuchó una voz que le dijo, hasta que tú te decidas. Entonces hay muchas personas que simplemente tienen que tomar la decisión y esta decisión comenzar a enfrentarla de mano a Cristo. Cada uno de nosotros, que éramos del mundo, tal y como dice el capítulo 4, versículo 5, ¿verdad? Sí. Éramos del mundo. O sea, este dicho de que éramos del mundo, o estuvimos en el mundo en alguna ocasión, nos dice que nosotros tuvimos en debilidad también, que tenemos que tener misericordia. Tenemos que no ver como que es tan sucio o como que no se ha decidido. No, tener paciencia y tener misericordia. Y hay muchas madres que nos están escuchando hoy en día, y esposas que tienen esposo adicto a la droga, adicto al sexo, en la calle, al alcohol, adicto a los juegos. Supe de alguien que es adicto al juego, pero que está visitando a la iglesia. Estoy seguro que Dios lo limpia. Que Dios lo limpia si Él se lo permite. Muchas personas que eran adictos al éxito y a la riqueza, porque venían de cierto modo de la pobreza y se hicieron adictos a la fama y a la riqueza. La fama y al dinero. Se han ido de una forma u otra buscando, acercándose a Dios a través de la oración y a través de la palabra de Dios, y su vida ha cambiado, han aterrizado, muchos han aterrizado y muchos reconocen donde quiera que van, porque ya entienden de que no pueden estar negando a Dios, porque Dios lo ayudó de cierto modo cuando nadie lo podía ayudar, ni la fama, ni el dinero, ni los cortesanos, que son tu asociación, que se hacen, que a veces se hacen como compañía tuya, pero a veces es por el estado de descomposición económico, no, y el estado económico es lo que más jala. Que más jala amigos y cosas. Y cuando tú estás pelado, cuando tú estás nadie te mira. Quebrado, cuando tú estás totalmente deshecho, cuando tú no eres famoso, cuando estás pelado, cuando estás quebrado, solo Cristo allí también allí la oración funciona. Funciona así porque mira, Peña, el Señor nos advierte claramente que cuando nos hacemos acompañar mal, cuando decimos acompañar mal con personas que están en vicio, en juego, en adulterio, en todo lo que se llama violación a la ley, eso es usted acompañarse mal. Sí. Esa gente también a mí me hacen olvidar mis buenas costumbres. Cuando tú te acompañas mal, te va a olvidar de tu buena costumbre. Entonces, es mejor servirle de instrumento a seguir a esa gente en la orientación, en la meditación, en la oración y en la consagración a lo que dice Dios, que es su palabra.
Si ellos te aceptan con esa medida. Si ellos te aceptan, pero no te alíes a ellos. Que ellos se alíen a ti. Que ellos se alíen a ti. Porque si tú te alías a ellos te van a ganar. Porque sus malas costumbres van a borrar la buena tuya. O sea, tú tienes que darle a entender de que tú rechazas todo eso, la conducta que no conviene, que no están alineadas a lo que es el la amor, palabra la de misericordia, el mandato de Dios. De Dios, claro. Entonces, de esa manera tú vas a tener una incidencia en ello y puede cambiar. Pero para esto constantemente debe orar. Orar tener incesantemente. un tipo de oración con un propósito de que Dios toque los corazones, convenza esos corazones que de una u otra forma, porque a veces hay compañeros que tú no te puedes hacer de ellos, son compañeros de trabajo, son compañeros de clase, infancia. Y de cierto modo, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Que la incidencia tuya espiritual y con relación a Dios tiene que ser bien fuerte. No puede ser aguado ni puede ser flojo, tú tienes que ser como un concentrado, ¿verdad? Ahí. Un concentrado que todavía por agua que le echen, Se mantiene el espíritu. Se mantiene esa esencia, ese espíritu de si es limón, se mantiene, por agua que tú le eches se mantiene agrio. Porque la esencia, o sea, que usted debe ser como el limón, que el limón, si lo aprieta, si tú lo aprietas con un exprimidor, ¿qué bota? Agrio. Y si lo aprietas con un carro, más agrio bota. y si lo aprietas con la mano, bota poco, pero exacto. bota agrio. ¿Por qué? Porque él está lleno de una sola esencia. Entonces, nosotros tenemos que llenarnos de la esencia de Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Entonces, si Donald Trump, siendo el hombre con una de las autorizaciones más poderosas y una de las incidencias en influencia de poder más poderosa de aquí de la tierra, y siendo una de las personas que mayor confianza le tiene a los Estados Unidos, sí, porque decidieron por él, ¿verdad? La mayoría. Claro. Y con este hombre ya entendemos que sí, que él nos puede ayudar no a gobernar confiablemente en nuestro país. Sí. Y él se entregó a que hagan oraciones y que en todas las escuelas también se vuelvan a hacer oraciones, porque hemos visto en los Estados Unidos, cuando dejan de orar en las escuelas, y de leer la Biblia. Eso es matanza y matanza. matanza. ¿Cómo entró el diablo? ¿Cómo entró todas estas distorsiones que han entrado? Entonces, aunque aquella es la tierra de la libertad, pero no debe ser de libertinaje, que esa libertad sea una libertad buena y para lo bueno, para hacer las cosas, para que el sistema bueno funcione, pero el sistema malo hay que desaparecerlo. ¿Por qué? Porque no conviene. Escúcheme, no conviene. ¿Y por qué no conviene? Porque no es agradable al dueño de esta finca. El dueño de esta finca es Jehová. Usted puede comprar un solar, pero eso es de Dios. ¿Entiende? Entonces, para que no suceda cosas que nosotros no podamos remediar, cosas que no podamos controlar, como son los terremotos, como fue el incendio, que hubo una burla de todos esos ricos de Hollywood, una burla, y se echaron a reír de la burla que hizo esa presentadora sobre Dios. Y mire la consecuencia, hermano. Mire Brasil, cómo Brasil también han intentado de glorificar al diablo y burlarse de Dios. Y cómo entonces las avalanchas que se viran. Se viran sobre ellos. Porque que tú puedes tener una inundación, tú con un barquito lo haces, una ponchera. Pero Dios contigo. Pero si Dios te contigo. Pero una avalancha de pero lodo. ¿Tú no viste que fue una avalancha de lodo? Sí, pero tú no viste a los niños que se salvan en la ponchera. Claro. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Sí. Yo le doy gracias a Dios y yo oro por los demás países. Que este es un país que está cristianizado. O sea, cristianizado y evangelizado. Y tenemos a Dios en nuestra bandera. En nuestra bandera. Que eso significa muchísimo, más de lo que usted se imagina.
Dios, patria y libertad. Entonces, Oiga, aquí con mucha facilidad, el diablo no hasta los entra aquí, carros ¿no? dicen, El diablo entra aquí después que bajan bandera. Dios provee. ¿Tú no has visto carros que dicen Dios provee? Sí, Y negocios que Dios provee. Dios provee. Ferretería que dicen Salmo 21. Sí, Y usted ve que de una u otra forma la persona se identifica con Jehová, Con el Padre de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. sí. Entonces, eso ha permitido de que la Biblia habla claramente que la nación cuyo Dios es Jehová, esa será librada. ¿Librada de qué? de todo mal. De todas las cositas. En este país no pasa nada. No, Pero ni como pasará. Y aunque el pecado ha subido aquí en este país, La pero aquí misericordia de Dios ha aumentado. y son muchos los hombres y mujeres también que han enfrentado, que no son practicantes directos en una iglesia de la fe, pero han enfrentado a normas y conductas que han querido propagarse en nuestro país y no la han aceptado. Yo me acuerdo cuando Roberto Rosario era el presidente de la Junta Central Electoral, Sí, la cual Obama mandó en una ocasión al cónsul, no era cónsul, ese era, el caso era que tenía un marido, el hombre, tenía un esposo, y no lo aceptó ella. Él no lo aceptó, y en los medios de educación también quiso, y no lo aceptaron. tampoco. Andaron una cuanta escuela, pero lo enfrentaron los ministros en ese sentido, porque querían llevar esa perversidad que ya estaba sentada en los Estados Unidos a las escuelas. Entonces, también la ministra de Educación. Trabajo, Marisa, la ministra de Trabajo, también se negó a recibir este señor con otro hombre de mano. Es una perversidad del mismo Sodoma y Gomorra, donde tenemos una historia que tiene miles de años y una evidencia clara de que Dios no le agrada, que Dios nada más hizo dos sesos. Entonces, para que esa ideología y todos esos recursos que esas agendas malignas estaban agendando para llevar a cabo toda esa perversión, toda esa plana televisora y las industrias cinematográficas que estaban dejando caer ciertas escenas. Pero aquí mismo por televisión. Exacto, ciertas escenas Tú dañinas. veías ese plumerío Fueron por muchas televisión. las oraciones para, a Que se través de las están oraciones haciendo. que han permitido hoy en día que este hombre sea presidente, para que en nuestros países esas propagandas, porque la mayoría de la televisión cinematográfica que se consume en nuestro país viene de los Estados Unidos. Entonces, esas contaminaciones las teníamos dentro de nuestra casa. Claro que sí. Entonces, cada una de esas oraciones para que este hombre llegue ahí y comiencen esas prohibiciones han sido totalmente a través de las oraciones. Oraciones. Hay que seguir orando para que Dios lleve protección y decisiones justas al presidente de los Estados Unidos. Y al Seguimos nuestro. orando para que también nuestro presidente, ya que dejen un poquito de ser político, ya siendo gobernante, y traiga política verdadera y decisiones contundentes a nuestro país para deshacernos de todas las perversidades que están operando en nuestro país. A veces con permiso o con la anuencia o con la indiferencia de que no se quiere mirar para ahí, con un ojo tapado, a todo lo que está pasando en nuestro país. Entonces, la falta de voluntad es evidente, porque ahí tenemos también El Salvador. Este hombre también se ha aferrado Con los 10 dedos acabó a la con oración, claro. Él lo dijo en un foro mundial de presidente. Dice, ya nosotros hablábamos, se hablaba cuando yo era un niño, dice él, hace 20 años, de lo que era la globalización. Ya sin tener que ver con ninguna política de gobierno, la globalización llegó a través de la internet. Ya sabemos que en tiempo real nos podemos conectar a Japón y ver la incidencia científica en la base médica, en la base electrónica, en la base, y ya en tiempo real poder. Entonces, y eso ya está bueno, tantas reuniones
y tantas capacitaciones supuestas para los gobernantes de cada país, usen la voluntad y resuelvan los problemas. Los problemas. Encomiéndense a Dios y emprendan el camino. Claro, ore a Dios, que Dios, ese Bukele no tenía ni partido, ni partido tenía. A Dios y los 10 dedos. Y fue por la fe, fundó un partido y a los 8 meses, presidente. Y le echó mano a la delincuencia y no En hay. menos de 8 meses, Sí. sin violar la Constitución. No. Y ya era recién electo ganador como síndico. Como síndico. Y dijo, no, pero que no es posible. Y dice, no, pero fundó un partido. Entonces buscan las posibilidades sin ofender la Constitución. Porque una de las cosas que Dios tiene es que las leyes terrenales, Dios las respeta, pero hay que respetar la ley. La de él. Sí, esa es tu ley, sí, y esta es la mía. Entonces, lo primero que hay que pensar es cuál vino primero. Porque hay leyes que están tapaditas que se han echado a un lado. Pero Dios está violando esa ley. No, Dios no la está violando, porque esa es más joven. La de Dios es más vieja. Es más vieja. Entonces, el que violaste fuiste tú. Fuiste tú. Pues, es como nos dice Dios en Romanos 13, del 1 al 4. Toda autoridad dada en la tierra, mía son. Exactamente. Y todo el que se opone a ella, maldito es, maldición acarrea. Entonces, cuando usted se opone a la ley establecida por Dios, usted es un maldito. Claro. Y entonces, ¿qué usted va a hacer? A ser maldecido por Dios. Entonces, vamos a ser más entendedores y obedientes y oradores al Todopoderoso para que nos dé en realidad lo que en verdad nos hace falta. Porque lo malo hay que desecharlo y lo bueno asegurarlo y continuar con él. Tú sabes que en la Biblia, ya para finalizar lo que es este contenido de la parte 2, en la Biblia vemos como José y Daniel, a través de la visión divina y las oraciones, pudieron salvar o llevar soluciones sobre amenazas futuras que tenían unos reinos importantes, que es Egipto y Babilonia, que eran potencias mundiales en ese momento. En esos tiempos, sí. Entonces, uno desde pequeñito, escuchando cada una de estas historias, entonces vemos como hoy también, que ojalá nuestros gobernantes públicamente hagan lo mismo que Trump. Claro, la incidencia. Mira, aquí en este país, nuestros políticos deberían tener como símbolo para como gobierno y como para la dirección de su vida, no creerse suficiente, autosuficiente, sino presentar también la Biblia, presentar también la palabra de Dios, que es el gobierno más poderoso que hay aquí en esta tierra. La palabra de Dios gobierna a millones en este país, a millones en los Estados Unidos. Y todo el que se alinee con la palabra de Dios va a tener primero el favor de Dios y luego el favor de un gran pueblo. Y no tenga ningún tipo de miedo a lo que te rechazan. Y con esta vez estoy hablando con los políticos. Porque la palabra de Dios y la oración, tienen poder. Aún en los tiempos más difíciles y en la consecuencia más difícil, allí funciona. Y funciona perfectamente. De tal manera que cambia el paradigma, cambia la historia de los hechos. Como lo cambió en los Estados Unidos, que casi todo el mundo dice que esa hazaña del presidente Trump es única en los Estados Unidos. Que nadie que ha bajado del poder ha podido subir otra vez. Pero también ha sido el presidente de los Estados Unidos que más atentado ha tenido. Y también al que más cerca la muerte le ha picado y no lo ha logrado. Porque mira, él mismo da el testimonio de que Dios lo libró porque él volteó su cabeza a mirar y ahí le dio la bala.
Era Entonces, medio arcaco que le iba a dar. Era medio a medio entre la cabeza. Para que no lo salve nadie. Exactamente, entonces Pero Dios lo salvó. solo Dios lo pudo salvar, el servicio secreto no lo salvó. Pero también hay mucha falla en el cuerpo que solo Dios te puede librar. Ahí están nuestros hijos. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy aquí. Y solo a través de la oración yo puedo pedir protección a mis hijos. Yo hay unos relojcitos que tú localizas a tus hijos donde quiera que estén. Pero el que sabe dónde está es Dios y te lo protege. El relojito te dice dónde está, pero no te lo protege. Pero Dios sabe dónde está y te lo protege. Exactamente. Entonces, O sea que, a veces ni yo sé dónde están. no, pero Dios sabe. Pero Dios me da la tranquilidad también. También Con una oración. Yo en una ocasión, recién mudado a un sector nuevo, ni una semana y voy a la sala, voy a la cocina, no veo a mi hijo. Digo yo, pero son las 11 de la noche, ¿dónde está este muchacho? Y me hinqué a orar. Y digo, Señor, ¿dónde está este muchacho? Si somos nuevos por aquí. Cuando al poco momento ahí llega. Ya no le pregunté para dónde andaba porque vi que estaba vestido de basquetbolista. Venía de la cancha. Sí, hay una cancha cerca. Y estaba jugando, pero yo dije, no conocía a nadie. Pero los deportistas, ellos se conocen como todo. Tienen alguna incidencia o sea, esos intramuros común, que ya ellos hacen. Inmediatamente llegó con su bola, no me di cuenta. Y inmediatamente llegó y así sucesivamente, por sencillo que usted lo vea o difícil, la oración es eficaz. En Asua también oramos por un niño que se perdió, una niña en Nueva York. Estaba perdida y llamaron de allá de Nueva York, o de los Estados Unidos, nosotros decimos Nueva York, pero de los Estados Unidos. Llamaron que pongan la niña en oración. Y alguien me vio en la calle, me dijo, ¿usted es cristiano? Sí, mira, vamos a ponernos en oración por esta niña. Y oramos y luego ya al final de la tarde la niña, llamaron de que la niña apareció. Entonces la oración es una herramienta eficaz. Es gratuita y no avergüenza a nadie. A nadie. Y es totalmente eficaz. Así que nuestra recomendación en el día de hoy, desde hoy, es que usted practique la oración. A veces, no siempre, pero a veces y en su mayoría, a veces sentimos que no funciona porque no estamos acostumbrados. Pero luego sí. Luego usted va a ir tomándole confianza poco a poco. Yo tengo un regocijo tan grande de que cuando mis hijos o mi esposa tienen algún tipo de dolor y estamos en la casa, me dicen, órame, porque me duele aquí o me duele allá. Y lo oramos y al ratico están los niños jugando y eso. Y yo les llamo, acá, ¿se te quitó el dolor? Sí, se me quitó. Y entonces mis hijos que nacían, pues yo no nací bajo las oraciones. No, yo aprendí la oración dentro del Evangelio, pero mis hijos sí. Entonces, para ellos ya lo ven normal, como algo natural. Entonces mis hijos también, los que están en la universidad, algunos oran también para que Dios actúe sobre su universidad. Y tú lo ves que se van de silicio en oración, duermen en la sala, cuando las cosas se les aprietan. Entonces ellos saben la estrategia que nosotros usamos cuando hay dificultades. Así que las oraciones son eficaces. Así que te las recomendamos en el día de hoy. Queremos orar por ti, por salvación, para que aceptes a Cristo y pase a ser de esta familia tan hermosa, tan maravillosa y grandiosa. Así que repite esta oración conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, pidiéndote perdón porque he vivido una vida apartada de ti, pero ahora vengo para que sea mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dame la fuerza para servirte en todos los días de mi vida. Vaya a una iglesia, se hizo esta oración, donde se le doctrina, se le enseña la palabra de Dios y usted sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el lugar más cómodo para servirle a Dios es Villamella. Villamella, no pasando esquina sin que haya una congregación. ¿Cuántas iglesias hay en Villamella? De que van a regular eso, ojalá lo dejen así.
Ojalá lo dejen así. Hay mucha banca, hay mucho colmado, hay mucha discoteca, que haya mucha iglesia. Todas las iglesias, escúchenme, para los que tienen alguna opinión diferente. Las iglesias colaboran. Mire, hay muchas iglesias que han desbaratado puntos de droga. Y si seguimos ahí, no nos vamos. No nos vamos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y muchos cristianos, sin ser pastores, pero son hijos de Dios, oran porque eso se quite. Amén. Porque eso se dé y se quita. Llévatelo, Henry. Hasta la próxima, si el Señor no ha vuelto. Yo sé que... Mi interior, esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú.